ahora nos visita la licenciada Catherine Matos, ¿verdad que sí? Catherine Matos, abogada, consultora, y también ella es especialista en temas familiares, ¿no? En derecho a la de familia. Y con ella vamos a hablar sobre ya el tema que anunciábamos al inicio del programa, que es el tema de los permisos de viaje para menores de edad. Gracias por estar con nosotros en el programa, que bueno tenerla de regreso y poder hablar sobre este tema tan importante que yo sé que mucha gente desconoce. A todos nos ha pasado, o a muchos nos ha pasado que me acuerdo cuando viajé por primera vez con mi hija, con la hija más grande sola, ella y yo solo, que llegamos al aeropuerto y nos dijeron, ¿y el permiso de la niña? Y yo, bueno, pues ella anda conmigo, yo soy su papá. Dice, no, su mamá tiene que darle un permiso. Y no nos pudimos ir, tuve yo que volver a la ciudad y hacer todo el proceso. Entonces, nos gustaría que nos explicara de dónde nace esto, o sea, cuál es el protocolo, cuál es de los procesos a llevar en el caso de solicitar un permiso para un niño, para una menor de edad, o un menor de edad. Bueno, muchas gracias por permitirme estar en tu programa. Sí. Y precisamente son situaciones que parecen muy fáciles o muy normales, el viajar con tu hijo, pero que pueden resultar a veces un poco complicadas o fuera, o sea, romper con los planes que teníamos. Sí. Entonces, precisamente es importante tomar en cuenta a la hora de viajar con un menor de edad que tenga la autorización, el documento donde los padres o el padre que no va a viajar con el menor autoriza al traslado del niño. Sí. Eso es un trámite sencillo ante el Departamento de Migración cuando el padre que no viaja otorga la autorización, pero pudiera tomarse complicado cuando hay uno de los padres que no está de acuerdo con que el niño viaje fuera del país. Entonces, si usted tiene en planes ahora para el verano un viaje con su hijo, pues es preciso que lo haga con tiempo primero y que tome en su presupuesto esas condiciones que tiene que ver con el acto notarial, en donde se hace constar el permiso y los impuestos ante el Departamento de Migración para que usted no tenga inconvenientes. Ok, vamos a ir por parte como ya el destripador. Así es. Empezamos por cuando los padres están ambos de acuerdo con que el menor viaje. Sí. O sea, ¿cuál sería el procedimiento en ese caso? O sea, la mamá va a salir, no importa que sean pareja o estén divorciados, pero ambos están de acuerdo de que el niño puede viajar. ¿Cuál es el procedimiento que se debe tomar para este caso? Simplemente tienen que elaborar un acto notarial en el cual se haga constar el consentimiento del padre que no va a viajar, de que autoriza la salida del niño. Ese documento, un acto notarial. Un acto notarial. Sí. Entonces, ese acto debe ser registrado y debe presentarse al de Dirección de Migración, la cual el mismo día pago el impuesto con ese documento y copia de cédula de identidad de ambos padres y copia del acta de nacimiento del niño, otorga en horas, a veces en el mismo día, el documento de autorización de viaje. ¿Cuánto es el impuesto, licenciado? ¿Usted sabe? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Está cobrando. Que eso hay que incluírselo al viaje. Y el pago al notario del documento notarial donde se va a presentar a Migración. Entonces, ese documento de la Dirección de Migración es lo que por lo general le piden en el aeropuerto a los padres. Es muy importante aclarar que en ese caso, como bien decías, no importa si están casados o si están separados. Lo que importa es que solo viaje uno de los padres. Entonces ya esa es la parte cuando ambos están de acuerdo, como ya hablábamos, no importa que estén casados o que ya estén divorciados. Exacto. En el caso de que no haya el matrimonio per se legal, no exime del permiso. No. O sea, que sea una pareja que tenga unión libre o una pareja que no se haya casado, no tenga ningún tipo de relación, necesariamente necesita necesita el permiso porque lo que estamos hablando o el espíritu de la ley es mantener la seguridad del niño, de que ese niño no va a ser trasladado o retenido ilegalmente por uno de los padres, sino que cuenta con la autorización de ambos para hacer ese viaje. Esa es la finalidad de la ley. Entonces esa parte está bien. Si usted me decía, antes de entrar en el tema conflictivo, quisiera abordar la parte, vamos a decir, menos traumática, que es cuando el niño está declarado por uno de los padres solamente. O sea, en el caso de las madres, muchas veces las madres que declara
porque el papá no apareció o no hay relación. ¿Cómo se maneja ese tema? Bueno, si en el acta de nacimiento del menor solo figura la madre, entonces no es necesario la autorización del padre. Porque si va a viajar la mamá con el niño. Si va a viajar la mamá con el niño, sí, no es necesario porque no está reconocido en el acta por nadie, solo por ella. Sí. Entonces ahí no es necesario la autorización de ese padre, sí, que en virtud de la ley no es conocido. Claro. Entonces ahí no es necesario. En caso de que vaya a viajar, por ejemplo, con un familiar que no sea ni su papá ni su mamá, el permiso debe ser firmado por ambos padres, en caso de que estén los dos. Sí, así es. Sí. Cuando el menor viaja solo, entonces los padres deben firmar el documento, el acto notarial debe ir firmado por ambos padres, autorizando a la aerolínea o a la aerolínea, o si viaja con una tercera persona, a la tercera persona que será responsable del menor durante ese viaje. Y el procedimiento es el mismo, acudir al Departamento de Migración para obtener la autorización correspondiente. O sea, cuando viajas con las líneas también, es una buena parte, sí, porque muchos padres envían a sus hijos solos, sí, y se lo entregan a las líneas para que sean ellos que le den la protección en el camino, ¿no? Y lo entreguen a la persona que lo recibe allá. Así entonces se hace ese permiso a nombre de la línea. A la aerolínea. Obviamente hay que hablar previo con la aerolínea, informarle de eso, sí, ¿no? Sí, claro. El documento, sí, como te digo, que da migración, es el que da la salida, la autorización, sí, para salir, y ahí figura el nombre de la persona con la que está viajando el niño en ese momento. Ok. Vámonos entonces al caso de que una de las partes, los padres, decide que yo no quiero que mi hijo viaje. Eso pasa muy frecuentemente, sí, que sí, yo no quiero viajar. Lo llamo, mira que voy a viajar con el niño. No, el niño no, yo tengo planes con el niño. Dice, no, pues ya yo quiero viajar. Entonces, ese conflicto, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se consigue ese permiso? Si se puede conseguir el permiso. ¿Cómo se hace? Bueno, la ley establece un procedimiento ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio del menor, en el cual el padre que no tenga la autorización de viaje del niño puede acudir, ahí ya tendría que asistirse de un abogado porque hay que elevar una instancia al tribunal solicitando el permiso, apoyado en los documentos y en las pruebas que justifiquen el viaje, y ya es lo que se torna contradictorio porque ya el juez es quien decide si puede o no viajar con ese padre. Usted que ve estos casos con frecuencia, ¿cuáles son las razones o los argumentos más comunes que usted ha escuchado con respecto al por qué una de las partes no quisiera que el niño viajara con la otra? Bueno, cuando las relaciones terminan, a veces terminan jurídicamente o terminan de hecho, pero sentimentalmente hay un vínculo, hay un temor o un celo hacia la pareja de que tú te vas a disfrutar con el niño, de que a veces se van con la nueva, pareja. Entonces hay justificaciones más emocionales que reales de que haya un peligro en contra del niño. Entonces por eso es que el juez tiene que valorar si realmente esas razones son de peso o podrían poner en peligro al niño, o si realmente es un asunto de celos o de relación no concluida por una de las partes. Pero no es una justificación el hecho de que una de las partes tenga celos o que se sienta molesta porque viaja con la nueva pareja. Eso no es una justificación para que un juez diga no, el niño no puede viajar. No, generalmente se otorga, como te digo, eso es muy del juez, proceso, claro, pero generalmente se otorgan. Lo que sí representa un gasto y un trámite que para unas vacaciones, tú debes de considerar con tiempo ese proceso si no tienes la autorización, aún tengas por sentencia la guarda del menor. Eso es importante, qué bueno que usted menciona eso. Hay gente que entiende, bueno, yo tengo la guarda, se divorciaron y le dan la guarda a una de las partes y dice, bueno, ya yo soy el responsable total y ya no te necesito permiso para viajar ni nada. Que te dé la guarda no exime de que tengas que solicitar el permiso. Aunque tengas la sentencia de guarda del menor, al momento de viajar, si no cuenta con el consentimiento del padre, debe acudir al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio del menor para obtener la autorización de viaje,
del tribunal. Hay muchos casos en los cuales uno de los padres está fuera del país. Sí. Que vive fuera del país y el niño tiene que salir, muchas veces a verlo a él. Sí. ¿Qué sucede con este proceso? ¿Cómo se consigue ese permiso si el padre no está en el país? Sí, es un poco, a veces tiende a confundirse porque se supone que si él va a visitarme a mí, no debería de tener buscar un permiso, claro. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de las autoridades. ¿Cómo saben las autoridades que realmente cuenta con su autorización si no hay un documento que lo exprese? Claro. Entonces, el padre que vive en el extranjero debe autorizar, debe ir al consulado dominicano del país donde se encuentra y por esa vía hacer la declaración o la autorización de viaje de su hijo. Okay. Y si no, entonces podría hacer su declaración a través de un acto notarial, sí. Que es, como te decía, sí. manifiesta su voluntad para que la autoridad pueda tener constancia de que es así realmente. O sea, que en el caso de padres que viven en el extranjero, tienen que ir al consulado, acercarse al consulado dominicano y hacer el proceso por allá, y ahí envían entonces la autorización. Usted me hablaba fuera del aire y decía que al margen de las decisiones que se pueda tomar, por ejemplo, el juez, en un caso donde haya un conflicto y que el juez determine si el niño puede viajar con la mamá o el papá, yo veo que no hay ningún tipo de peligro. El hecho de que el juez haya determinado eso, usted no puede ir con esa sentencia al aeropuerto. No. Tiene que hacer el proceso de migración. O sea, migración es el área o el departamento, sí. el organismo que va a determinar el permiso, sí. al margen de que el juez haya dicho o no la... Sí, tiene que, luego de obtenida una sentencia de autorización, debe ir al departamento de migración y pagar el impuesto correspondiente, acompañado además de la sentencia de copia de pasaporte, de acta de nacimiento, para que obtenga el documento de migración en donde se autoriza el viaje, sí. que es lo que se presenta en las autoridades en el aeropuerto. Tenemos que hacer una pausa, licenciada. Cuando regresemos yo quiero también que abramos los teléfonos, que la gente nos llame, que haga sus preguntas con respecto a este tema, porque hay muchas dudas siempre y desconocimiento de este tema. A todos, no digo a todos, pero a mí me ha pasado que llegamos al aeropuerto y muchas veces no sabemos. Yo fui en una que le comentaba y quiero que me diga si se puede hacer. Fui con mi esposa al aeropuerto, no teníamos el permiso, no nos dio tiempo a hacerlo, se nos olvidó. Cuando llegamos, y bueno, vámonos para el aeropuerto y allá tú hablas con el oficial de inmigración. No funcionó, pero si pudiera funcionar eso porque la madre está ahí. Digo, regresamos ahora, no se vaya, que está interesante el tema. Señores, seguimos hablando con la licenciada Catherine Matos sobre este tema tan interesante, el permiso de menores, el permiso de viaje para menores. Y licenciada, esto hay que hacerlo siempre, o sea, un permiso no te sirve para el año completo, no, te sirve para cada vez que tú viajes. 30 días tiene la vigencia del documento otorgado por migración, sí, para la salida de viaje. 30 días. 30 días, o sea que tiene que coordinar también eso, porque si hace el trámite con demasiada antelación al viaje, podría caducar el permiso. Pero yo he visto que ponen, por ejemplo, tienen que poner la especificación del vuelo en el permiso. Tiene que decir el vuelo tal, la hora tal, o la línea tal. Bueno, los casos que he tratado, sí, generalmente te sale que es válido por 30 días, y se hace mucho énfasis en a quién se autoriza, o sea, con quién va a salir el menor. Eso básicamente. Señor, póngame los teléfonos ahí para que la gente si tiene duda, tiene alguna pregunta con respecto al tema, la haga. Ahí está, señores, también nuestro número de WhatsApp para que por estas vías usted pueda hacer sus preguntas a la licenciada Catherine Matos sobre este tema tan interesante que yo sé que trae siempre muchas dudas. En el caso de que estamos planificando viajes para verano con nuestros hijos o con uno de los padres, y usted sabe que existe la posibilidad de que haya un conflicto. Lo primero es hablar con la otra pareja, decirle, mira, yo voy a viajar con el niño y tantear a ver cómo está la cosa. Si dice que no, entonces, ¿qué tiempo ustedes recomiendan con antelación que empiece el proceso legal que conlleva para poder conseguir el permiso ya vía la justicia? Bueno, tendría que ser mínimo 30 días para poder hacer la solicitud al tribunal, depositar la documentación correspondiente, esperar el auto del juez, y generalmente ese expediente se demora un poco en el tribunal porque va a la opinión del Ministerio Público. Sí. Entonces, estaríamos hablando de un mínimo de 30 días. Mínimo de 30 días. Sí, pero eso es el primer asunto a resolver antes de planificar cualquier viaje. Sí. O sea,
porque podría ser más o podría... O sea, sería bueno que usted resuelva ese problema y luego planifique el viaje, no al revés. Exactamente. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿de dónde nos hablas? Le hablo desde Arroyo Hondo. Bienvenida, adelante. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Exactamente el tema en cuestión es mi situación actual. Gracias a Dios que encendí la televisión con ustedes. Mi pregunta es, yo acabo de hacer una demanda por guarda recomendada por el Tribunal de Niños, ya que me habían interpuesto una por régimen de visita. El fin es que el niño tiene pasaporte norteamericano. Ya gracias a Dios, con ayuda del tribunal voy a poder renovarlo, pero ya el proceso de permiso es otro caso en cuestión. Entonces la magistrada me dice que con la guarda puedo hacerlo, pero la cita es para 29 de mayo y tenemos pautado viajes para la primera semana de julio. ¿Usted cree, licenciada, que de aquí a esta fecha yo obtenga respuesta si la persona no accede de manera voluntaria para la autorización de salida del menor? Es solo de vacaciones. Gracias por su llamada. Sí, claro que sí, está todavía a tiempo, tiene un mes, ¿verdad? Y aproveche que está involucrada en el proceso de guarda, y aunque se le presente el viaje y no haya obtenido la decisión de guarda, puede interponer la de autorización de viajes. Doctora, con la ventaja a su favor de que si el tribunal está apoderado precisamente de su inconveniente, que es la guarda. Licenciada, yo no quisiera, he pensado si se lo digo o no, pero en el caso de ella es, el niño es, o la niña es norteamericana. Su pasaporte es norteamericano. ¿Es necesario para ella sacar un permiso de una niña que no es dominicana? Ah, bueno, excelente pregunta. Sí, es un detalle que escapamos dentro del proceso del tribunal. Sí. Obviamente, si ella viaja a su país, donde reside habitualmente, que es Estados Unidos, no es necesario el permiso. Sí. Si, lo contrario sería si viaja a un país diferente acompañada de usted. Sí. O sea, estamos hablando para niños dominicanos, con residentes dominicanos exclusivamente. Claro. Obviamente, hay de hecho ellos tienen, hay que ver, como te digo, cuál es en detalle la situación, sí, porque, o si ambos padres viven allá, o si cuál es la situación en particular. Pero claro, Pablo, si es un niño norteamericano, sí, no es necesario para viajar a su país. Así es. Una autorización. Una autorización, porque se supone que ese niño va a retornar a su país. Exacto. Él no es dominicano, él es norteamericano. Él la tuvo que requerir para salir de su país. De allá sí debió tener un permiso, así pero no para entrar a su país. Así es. Tenemos una llamada. Buenos días. Hello, buenas. Se cayó. Aquí en WhatsApp nos preguntan, cuando, déjame ver si nos permiten, porque la gente también llama en el momento que yo veo la pregunta. Dice aquí, cuando un padre pide a una persona mayor de edad, ¿qué tiempo dura el proceso? No, esto es de visa, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Vamos a ver. Esto no tiene nada que ver con eso. Dice, si el padre falleció, ¿cómo es el proceso? Si fallece el padre, o uno de los padres. Uno de los padres, pues como le decía, todo hecho tiene que ser probado ante la autoridad, tiene que presentar el acta de defunción ante el Departamento de Migración. En lugar de la autorización del acto notarial se presenta el acta de defunción con los demás documentos y el Departamento de Migración debe otorgar el permiso. Sí. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenas. ¿Aló? Sí, buen día. Hola, ¿de dónde nos habla? Le hablo de aquí de Los Minas. Bienvenida, adelante. Yo tengo un problema, yo soy cubana. Mi hija es dominicana, pero cada vez que voy a salir del país, el papá tengo problemas para que me firme el permiso. Incluso no puedo ir a Cuba cada vez que tengo necesidad. Entonces yo quisiera saber si puedo seguir algún procedimiento para no necesitar el permiso de salida de él, o en su caso, prescindir del apellido de él, porque él no me mantiene a la niña realmente. Muy buena pregunta, licenciada. Ahí se la pusieron en China. Bueno. Ya no en Taiwán, no en China. Efectivamente. Bueno, en su caso hay dos situaciones. Sí. La primera es que no hay un procedimiento para excluir al padre de la autorización que debe otorgar. El procedimiento es buscar la autorización del tribunal en lugar de la del padre. Ese es el procedimiento.
Y con relación a que no necesita es pedirle un padre sí. que usted quiere quitarle el apellido de... Eso es un tema muy complejo y lleva otras implicaciones más que las razones que usted nos da en cuanto al desconocimiento de paternidad. No por el incumplimiento dejamos de ser padres. Claro. Lo que la ley provee es obligar a cumplir al padre sus obligaciones. Okay. Pero en el caso de ella puede hacer el proceso que ya usted hablaba de autorización de viaje ante el tribunal. Ante un tribunal, hacer el sometimiento. Cada vez que vaya a viajar. Cada vez que viaje, eso cada es decir, cada vez que viaje, ¿verdad que sí? No solamente por esa vez. No. O sea que ese es un tema que usted va a tener que afrontar, pero eso se puede manejarse. Háblense con su esposo y claro. Ya él mismo, cuando sea acuda una o dos veces al tribunal, ¿verdad? Claro, pues ya él mismo entienda que no está ganando nada, ni está impidiendo nada. Tengo que hacer esta última pregunta. Hay muchas aquí, de verdad que no, qué pena que el tiempo se nos va. Pero hablaba una que dice que su esposo es residente en los Estados Unidos y que tan seguro era el permiso, porque ella tenía miedo de que el niño, el padre se quedara con el niño allá. Yo sé que el permiso no tiene nada que ver con eso, pero gustaría que usted lo explicara. Sí, bueno, es un riesgo realmente que se corre, porque no hay una garantía efectiva de que no lo vaya a retener. Lo que sí la ley establece son sanciones, lo penaliza, establece como un delito de retención ilegal, como sustracción ilegal de menor, y lo penaliza hasta con 2 años de cárcel, y también la Interpol y las autoridades, bueno, pues estarían el mecanismo para rescatar al niño en caso de que sea retenido de manera ilegal por uno de los padres. Así, ¿no? Ya se hace un proceso legal que conlleva hasta la Interpol, que es la policía internacional, ¿no? Que maneja casos de esta magnitud. Y entonces ya un casito un poquito más grande. Tenemos que irnos, dígame, 10 segundos, licenciada. Brevemente, es importante que los padres sepan que el temor a que el otro padre retenga no al niño no es una excusa legal. Por eso es que el juez debe de tomar la decisión y evaluar cada caso en particular. Así es. Sé que eso es importantísimo. Así Muchísimas gracias, licenciada. A ti. De verdad que hay muchas cosas que se nos quedan, pero nada, estaremos en otra ocasión hablando con la licenciada Catherine Matos sobre este tema, que ojalá que hayamos podido entenderlo y la gente manejarlo, para que este momento, estos viajes, estas vacaciones que se planifican con tanto tiempo, con tanto anhelo de disfrutar con tu familia, puedan ser de lo menos traumáticas posibles ante situaciones como esta. Muchísimas gracias por la atención, pasen excelente resto del día, nos vemos mañana con más de Con el Consumidor. Adiós.